Bienvenidos, mis queridos hermanos, a este programa televisivo Aviva, un espacio televisivo de la Renovación Carismática Católica de la Arquidiócesis de San Juan. Con ustedes el Padre Edgar y me acompaña la hermana Madeline Gómez. Con alegría seguimos caminando y profundizando en el don de la acción del Espíritu. ¿En dónde? En las comunidades del Apocalipsis. En este momento concluimos con la iglesia de la Odisea, para profundizar siempre a la luz de aquel que nos ha convocado y que nos ha permitido estar con ustedes. Dirijámonos al Señor de señores que está aquí con nosotros y que está siempre con ustedes, el Espíritu, para que nos acompañe y sobre todo nos permita y nos dé todos esos dones para profundizar y siempre hacer vida a aquellos que nos invita. Oremos juntos. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles y llena de la divina gracia los corazones que tú mismo creaste. Tú eres nuestro consolador, don de Dios altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones, tú el dedo de la mano de Dios, tú el prometido del Padre, tú que pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra débil carne, aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz, sé tú mismo nuestro guía, y puestos bajo tu dirección, evitaremos todo lo nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti, Espíritu de entrambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre, y al Hijo que resucitó, y al Espíritu Consolador, por los siglos infinitos. Amén y amén. Para poder sintonizar con la gracia que el Señor nos regala en esta iglesia, oremos, o mejor dicho, escuchemos hoy con la palabra de Dios que nos acompaña en el capítulo 3, versículos del 14 al 22 del libro del Apocalipsis. El ángel de la iglesia de la Odisea escribe: así habla el Amén, el testigo fiel y veraz, el principio de la creación de Dios. Conozco tu conducta, no eres ni frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente. Ahora bien, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. Tú dices, soy rico, me he enriquecido, nada me falta. Y no te das cuenta de que eres un desgraciado, digno de compasión, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que me compres oro acrisolado al fuego para que te enriquezcas, vestidos blancos para que te cubras y no quede al descubierto la vergüenza de tu desnudez, y un colirio para que te des en los ojos y recobres la vista. Yo, a los que amo, los reprendo y corrijo. Sé pues ferviente y arrepiéntete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré y cenaré en su casa. Cenaré con él y él conmigo. El vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en el trono. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hoy tenemos un gran reto, mis hermanos, ¿saben? Hoy tenemos un gran reto. Hoy yo creo que también llega a nuestro corazón esa canción de Jesús, te estoy a la puerta y llamo. Esa puerta de Jesús, esa canción de Jesús que ha sido tan famosa y tan utilizada a lo largo y ancho de nuestra vida, ¿verdad? De nuestra iglesia. Y ver hoy, yo creo que es muy importante, concluimos estas comunidades con una que de alguna manera descubrimos que se ha puesto algo primero en su corazón, ha puesto algo como su horizonte y ha puesto algo que lo mueva, y eso ha sido como su sol.
y descubrimos que ha puesto, o se nos muestra a través del mensaje que le da Dios por medio de su ángel a esta comunidad, que ha puesto primero a sí misma. Se ha puesto primero su autosuficiencia, ha puesto primero su orgullo, ha puesto primero su sustento, que estamos hablando de un sustento económico, no estamos hablando de otro sustento, ¿verdad? Y se han de alguna manera confiado en el elemento material y han puesto a un lado la experiencia del Espíritu, han puesto a un lado la sensibilidad que Dios le ha dado, se han puesto a un lado las invitaciones y las posibilidades que ellos pueden hacer, porque no tenemos que hacer nada, pero si lo tenemos todo. Ya está todo pensado, ya está todo hecho. ¿Para qué me voy a molestar? ¿Para qué vamos a perder el tiempo? ¿Para qué vamos? Pues no hace falta. Estamos en el momento de pasarla bien, es el momento de disfrutar de lo que hemos trabajado y de lo que seguimos trabajando para mantener nuestro estatus de vida. Pero Dios aquí no cuenta nada. Aquí Dios no tiene absolutamente nada que ver. Estos hermanos están peor, ¿verdad? Que nuestros hermanos de Sardes, que por lo menos están muertos, pero hay algunos testigos. Aquí ni siquiera se habla de testigos, mis hermanos. Aquí no se habla de nada. Aquí simplemente se habla de simplemente personas que han puesto y cimentado su vida solamente en una cosa, en sí mismos. Así que hoy tenemos una tentación muy clara de descubrir y que tenemos que de alguna manera estar siempre en sintonía de quién realmente o a qué realmente estamos siguiendo. ¿Seguimos a la experiencia de la ilusión de lo que soy o realmente estoy haciéndome consciente y vivenciándome de alguna manera de la experiencia que Dios desea hacer en mí y de lo que Dios de alguna manera quiere que nosotros hagamos con nosotros? Así que vamos a ir profundizando con esta gran iglesia con la cual cerramos este ciclo y le pedimos a Dios, ¿verdad?, que nos dé siempre la gracia de poder reconocer y hacernos conscientes siempre de qué cosas estamos poniendo primero y de alguna forma también ir haciéndonos disponibles a que sea el Dios de la vida que dirija nuestra vida, a ser el Dios de la vida que sea el que nos lance, a ser el Dios de la vida que nos impulse y de alguna manera poner a un lado aquello que no le pertenece a Él para que de alguna forma sea Él que nos conduzca, nos lleve, nos guíe y de alguna forma nos dé el don de la misión que estamos llamados a vivir y a caminar. Así que hacemos luego de esta pausa, vamos a continuar profundizando con el don de lo que esta iglesia nos invita, nos sugiere y sobre todo nos provoca. Amén. Regresamos en breve. Regresamos a este espacio televisivo a vivo, un programa de la Renovación Carismática Católica de la Arquidiócesis de San Juan. Con ese preámbulo que nos dio el Padre sobre la iglesia de la Odisea, yo decía, era como verte retratado en nuestro país. Fíjese a dónde me llevó. Me llevó a aquel tiempo en que, ¿verdad?, uno como cuando los que visitamos a algunos enfermos y ya son mayorcitos, ellos empiezan a contarnos la historia de cómo vivieron su fe, ¿verdad? Y ellos empiezan, no, porque cuando en aquel tiempo que no lo teníamos nada, que simplemente, pues, ¿verdad? Había una que me decía, tenía que cargar mis chancletitas, irme a pie para la plaza, para entonces yo celebrar allí la misa, porque era lo único que había en aquel tiempo, ¿ves? O sea, en la distancia me refiero en aquello, pero pasó el tiempo. Y fuimos, ¿qué? Progresando en el tiempo. Pues ya no teníamos tanta escasez material, entonces íbamos, poniéndonos más pomposos y todo aquello que en aquel comienzo fue lo que nos motivó y nos llamó, que fue el amor de Dios, fuimos, ¿qué? Desechándolo, poniéndolo para un ladito. ¿Por qué? Porque ya yo tengo, ¿qué? Una buena casa. Tengo un buen trabajo, tengo un buen sustento. Ahora Dios pasa ¿qué? A un segundo plano. Y por eso aquí el Señor le dice a esta comunidad, mira, porque ni eres frío ni caliente, sino que estás en el medio. ¿Por qué en el medio? Porque tú y yo decimos, claro, yo lo tengo todo, pero cuando yo necesite al Señor yo lo llamo, porque yo lo conocí en un momento. Pues tú estás ¿qué? En el medio. Y dice el Señor que a eso los va a ¿qué? Vomitar. Mejor era que fuera frío
o caliente. Y me trae a la memoria todos esos momentos porque si uno mira, ¿verdad? En esta pequeña islita que nosotros vimos crecer ciertas cosas y desarrollarse, uno se da cuenta de cómo el hombre ha dejado a Dios atrás. Aquello que en el comienzo fue lo que hizo que tú te levantaras, que fue lo que hizo que tú quisieras salir hacia adelante porque te sentiste amado por Dios, ya eso pasó a un segundo plano. Pues ¿sabe qué? Eso le está pasando a esta comunidad. Ni fría ni caliente. ¿Se olvidó? Ya ahora lo más importante para ellos son ¿qué? La parte del sustento, la parte que le puede dar, ya no son celosos con el Señor, ya no le importa tener temor a Dios, ya eso está en otro segundo plano. Por eso el Señor dice, estoy tocando a la puerta, aquel que oiga, abra, ahí voy a cenar con él. Pero ¿cuántos tenemos oídos para poder escuchar ese de la puerta? Pueden haber muchas puertas, pero tienes que saber cuál es la puerta que vas a abrir. Aquella que aquel que todavía haya permanecido fiel y pueda que reconocer la voz de su pastor va a abrir la puerta. Pero tenemos oportunidad, eso es lo mejor que tiene esta comunidad. Hay oportunidad porque el Señor no nos trae las cosas para que tú y yo, mira, digamos hasta aquí entonces porque el Señor no me va a dar más nada, no ha dejado conmigo, pues yo me voy a olvidar. No, no, no. Él nos trae todo esto a la memoria para que nos demos cuenta que aún así Él está esperando por nosotros. Aún así, Él está saliendo a nuestro encuentro. Aún así, Él está esperando porque nosotros podamos voltear nuestra mirada y decirle, pues ¿sabe qué? Yo me quiero quemar. Y me quiero quemar en el amor contigo, Señor. No quiero que me vomites. No quiero que llegue a ese extremo, quiero realmente quemarme en el amor contigo. Así le va a decir a esta iglesia a la Odisea, porque le va a decir, si usted se arrepiente, voy a compartir el trono de Cristo, aleluya, imagínate. O sea, no le está dando nada más que compartir el trono con su Hijo amado, con Cristo Jesús. Así que por eso se nos invita hoy a que nosotros también podamos hacer que un autoexamen. ¿Dónde estamos parados? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y lo podemos ver desde nuestro aspecto individual, pero también hay que verlo desde nuestro aspecto comunitario. Nuestra comunidad, ¿dónde está? Ya llegamos allá que nos creemos los más expertos de la materia y también queremos encajonar el espíritu y también queremos decir que tenemos controlado al Señor y lo sabemos todo y vamos aquí. Pues cuidado porque también, mire, nos puede pasar como esta comunidad de la Odisea. Así que simplemente abramos el oído espiritual para poder entonces enderezar el camino. Y en ese enderezar el camino vamos a aprender cuál es el don que nosotros podemos pedirle al Señor para que no nos vomite, y nos podamos quedar ¿qué? Quemaditos en el amor de Dios. Pero a pesar de que dice que eso, ¿verdad? Pero el Señor quiere comer con nosotros. El Señor quiere comer con nosotros. El Señor quiere ser hermano de nosotros. Amén. El Señor quiere, y yo creo que eso es muy importante que no se nos puede olvidar. O sea, la experiencia particular de nuestra actitud de muchas veces mantenernos al distante, no hacerlo de alguna manera es parte de nuestro vivir, no como digo yo, no consultarle, ¿verdad? Porque a mí me encanta cuando a la gente le pasan cosas, pero tú consultaste con el Señor, tú hablaste en su oración con Él y se quedan mirando a uno como con ojos de pescado de frisel, se quedan así como, Padre, bueno, si estamos abiertos a la voluntad de Dios, tenemos que consultar con Él las cosas, ¿no? Y preguntarle, porque si eso es para mí, si eso es voluntad suya, o si simplemente, ¿verdad?, hacer ese ejercicio de discernimiento. Y estamos viendo, pues, que aquí no se cuenta con Dios. O sea, Dios no es parte. Y a pesar de todo, Dios quiere sentarse, porque Dios quiere revelarse. Amén. Creo que es importante descubrir esto y hacernos como una referencia de ser como esos discípulos de Maús, ¿no? Él quiere venir a la mesa. Y Él venir a la mesa para mostrarnos que realmente Él está aquí. Amén. Y demostrarnos de que Él quiere estar con nosotros. Que no importando en el lugar donde nosotros nos pongamos, es siempre para Él, nosotros somos primero. No importando en el lugar que nosotros lo tengamos. Así es. O ni siquiera figura. Dios nos tiene de primero. Y yo creo que hoy nos muestra más claro. O sea, pero para eso tenemos que sensibilizarnos. Y para eso tenemos que dejar al lado muchísimas cosas. Y empezar de alguna manera a descubrir la sensibilidad cotidiana del Dios que te llama. Amén. Dios te llama, o sea, es que oye mi voz, pero es que hay tanto ruido, mis hermanos, que muchas veces es imposible. O
si no nos decidimos realmente a abrir nuestro corazón al Espíritu. Así que regresamos luego de esta pausa para con alegría seguir caminando y ser fieles al don que Dios nos regala. Amén. Regresamos a este su programa Viva, un programa de la Renovación Carismática Católica de la Arquidiócesis de San Juan. Estamos concluyendo con las comunidades del libro del Apocalipsis, en el cual podemos ver con entusiasmo las realidades de las exhortaciones, las invitaciones, las recetas, digo yo, y como también nuestras aperturas a que podamos ser coherentes con aquello que Dios nos regala y la oportunidad que tenemos siempre de estar con el Señor. Amén. Y ser sus instrumentos y que podamos permitir que el Espíritu nos utilice para siempre ser memoria viva de Cristo en medio de nuestra caminar. Así que concluimos con hemos estado hablando de esta última iglesia, que es la iglesia de la Odisea, que de alguna manera nos ha mostrado que hemos puesto otras cosas al principio de nuestra vida, hemos puesto muchas cosas que no nos dejan ver claramente cuál es el proyecto de Dios en nuestra vida. Así que hoy, ¿verdad? De alguna manera estamos viendo, para finalizar de alguna manera con este ejercicio, descubrir qué don necesitamos para que realmente, qué cosas estamos poniendo primero, que no tenemos que poner, y ese gran don es el don de la ciencia. ¿Qué es eso de la ciencia? Ese don de la ciencia, es que es un maravilla. hábito sobrenatural dado por Dios con gracia santificante en el entendimiento del hombre para que por obra del Espíritu Santo juzgue rectamente. Así que yo quiero decir que si podemos debe ser, nosotros sabemos que la ciencia humana que tenemos, ¿el qué? ¿El método qué? Científico. ¿Verdad? La ciencia humana, en el desarrollo del pensamiento humano, se ha establecido unos lineamientos particulares que nos permiten a nosotros garantizar de que aquello que hacemos, que es ciencia. Recuerden que tenemos que después de este proceso es importante que se pueda repetir y que siempre tengamos los mismos resultados, ¿verdad? Que eso como tal, y eso tenemos el método científico. Como no estamos en clase de ciencias, no tenemos que hablar del método, pero lo que quiero es que podamos comprender ahora, ¿cómo traducimos eso en la experiencia particular de nuestro vivir espiritual? Lo digo así porque es lo que más conocemos, ¿verdad? Pero hay que hacer el parangón, ¿verdad? O el símil, o las semejanzas, ¿con qué vamos a hablar? Científica, y lo digo porque muchas veces, ¿verdad? Se nos hace muy fácil vivir las experiencias de la ciencia humana, pero qué difícil poder vivir la ciencia del Espíritu. Qué difícil, de alguna manera, dejarnos imbuir en este don del Espíritu. Y diría yo que para la ciencia tenemos la verdad, el método científico, pero en el ejercicio del Espíritu tenemos algo que le hemos dicho, pero que hoy definitivamente para mí, en esta gracia que hemos compartido y que le falta a nuestros hermanos de la Odisea, ¿qué es? Discernimiento. Discernimiento. Así que si fuéramos a decir la ciencia, ¿cuál es el método de la ciencia del Espíritu? Mis hermanos, el discernimiento. Estamos en la época del discernimiento. Estamos en el momento más importante, que escuchemos la voz de Dios y que podamos de alguna manera separar el trigo de la cebada, ¿verdad? Y empezar a separar, no para dividir, no para dividir. ¿Para qué discernimos? Para encontrar la verdad de Dios en lo que vivo. Y la verdad del pueblo de la Odisea no era Dios. Era su realidad, construida por ellos, su autosuficiencia. Así que debemos de discernir nuestra vida y empezar a descubrir que la ciencia, de este don de la ciencia nos quiere regalar. ¿Cuál es esa dinámica del discernimiento que Dios nos pide hoy en nuestro caminar de fe como comunidad y como familia y más que nada como hijos e hijas de Dios, ¿verdad? Cada uno de nosotros. ¿Cómo estamos ejerciendo el don de la ciencia? ¿Cómo estamos aplicando ese discernimiento en nuestro vivir? ¿Cómo estamos dejando que la gracia del amor de Dios sea la que venga a nosotros? Que podamos estar en ellos y que podamos, para poder iniciar este proceso de discernimiento, como nos han dicho todas las cartas, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Para concluir, tenemos que hablar de esto. Porque si no escuchamos la voz de Dios, si no escuchamos al Espíritu,
no estamos viviendo, perdonen mis hermanos, que me atreva a decir esto, no estamos viviendo para Dios. Estamos viviendo para nosotros. Y esto es como digo yo, esto es como para la comunión, ¿verdad? Que lo decimos mucho. El que comulga, ¿verdad? Con pecado, ¿qué pasa? Comulga para su condenación. Está duro. Y de alguna manera, pues si nosotros no vivimos de alguna forma para Dios, entonces vivimos para la muerte, disculpen, ¿verdad? Yo sea muy radical, pero esto el discernimiento, claro, o sea, si yo no vivo para Dios, o sea, ¿verdad? En ese aspecto de vivir con los dones que hemos compartido, ¿verdad? Los dones que hemos hablado, de los que hemos podido crecer juntos como comunidad, si yo no vivo en esa realidad, entonces definitivamente no hay vida. La vida la tengo, que no se lo olvide, pero estoy creyéndome la vida que Dios me da, es el paso. Porque la vida la tienes, es el don de Dios, desde siempre lo has tenido. Pero el don que se nos pide hoy de la ciencia es saber aceptar eso y dejar que ese don actúe en mí y que los resultados que obtenga de ese don que está en mí, ¿qué pasa? Son la evidencia clara de que esto es ¿qué? Voluntad de Dios. Así que mis hermanos, hay que practicar el discernimiento. Mis hermanos, hay que practicar la oración. Mis hermanos, hay que practicar la lección divina. Mis hermanos, hay que practicar la celebración profunda de mi fe para que podamos definitivamente dar los frutos que Dios desea de cada uno de nosotros en nuestro vivir. Hay que hacerlo sin miedo, porque realmente nos dejamos llevar más bien tomando decisiones de todo lo demás, que si leemos el periódico, leemos lo otro y no vamos a la fuente. El cristiano tiene que ir a la fuente y la fuente es la fuente de la oración, que es la que te va a ayudar a discernir, a saber reconocer lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Ya esa iglesia estaba tibia espiritualmente porque lo habían abandonado ya ese don, así que hoy en día también a nosotros nos pasa, así que hay que volver a retomar ese discernimiento, pero ¿cómo? Profundizando en la oración con el Señor. Pues ya mis hermanos, hemos hecho un recorrido, Padre, de los 7 dones del Espíritu Santo con cada una de las 7 iglesias, de manera tal que tú y yo podamos retratarnos y poder hacer las correcciones que tengamos que hacer en nuestra vida para alcanzar y mantener esa salvación. Así que le pedimos que se comunique con nosotros como a través de nuestro correo electrónico avivarccpr@gmail.com y que nos siga por todas nuestras redes sociales de Teleoro para que podamos así con alegría seguir compartiendo la abundante redención de Cristo. Que el Señor les bendiga y adelante siempre sin temor. Amén. Dios les bendiga.